Buenos días con todos y con todas. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEG, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del 2023, que hemos denominado Seguros Privados de Salud y o Medicina Prepagada, análisis de la sentencia número 7516 N21 y acumulado de la Corte Constitucional del Ecuador. Queremos agradecerles a su importante presencia esta mañana. Para los que no me conozcan, soy Carla Polo y seré su moderadora en este evento. Con el fin de garantizar la calidad de este webinar, por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestros panelistas, por favor, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo. Para hacer comentarios, pueden también utilizar la opción del chat. Les recordamos que este evento y todos nuestros webinars en general son grabados y los pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube, fedeseg.es. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.fedeseg.org para mayor información de nuestros eventos y en general de todas las actividades de nuestra organización. Al final de la exposición de nuestros expertos tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta oportunidad, queremos hacer un agradecimiento especial a la colaboración del Estudio Jurídico Durín y Guerrero a Abogados, quienes nos están prestando todas las facilidades del caso para que se pueda realizar. Esta mañana, nos acompañan el doctor Juan Francisco Guerrero, que les invito a que ya se unan a la pantalla, y el doctor, Juan Francisco primero, es socio de la firma de Durín y Guerrero Abogados. Juan Francisco cuenta con un diplomado superior en control constitucional por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Procesal, es máster en Derecho con mención en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente lidera las áreas de control constitucional y garantías jurisdiccionales y de resolución de controversias de la firma de Durín y Guerrero. Por su trayectoria y prestigio, ha participado como perito experto en varios arbitrajes internacionales, tanto comerciales como de inversión en el de Derechos Humanos, en Derecho Constitucional y Derecho Procesal ecuatoriano. Juan Francisco complementa su ejercicio profesional también con la docencia universitaria. La desempeña desde hace más de 15 años, impartiendo las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en las universidades más importantes del país. Es frecuente expositor en varios foros y eventos especializados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Y también tenemos el agrado y el gusto de contar con la presencia del doctor Emilio Suárez Salazar. Él es gerente general de la firma Durín y Guerrero. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Constitucional y máster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente centra su práctica profesional en el patrocinio a clientes locales y extranjeros en procesos de alta complejidad en materia constitucional, con especial énfasis en la proposición de garantías jurisdiccionales. En este ámbito, Emilio además forma parte del equipo especializado que brinda apoyo en la elaboración de peritajes en Derecho Constitucional y Derecho Procesal en arbitrajes nacionales e internacionales. En el ámbito académico, Emilio también es profesor de Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales, tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad Simón Bolívar. Es frecuentemente invitado como panelista en diversos foros sobre derecho constitucional. Para mí es un gusto darles la bienvenida, recibirles en este espacio a Emilio y a Juan Francisco, a quienes, tengo el gusto de conocerles y que nos han apoyado mucho también dentro de FEDESEG. Para todos los temas constitucionales no hay mejores expertos que ellos, así que, bienvenido Emilio y Juan Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nada, les cedo el espacio para que podamos comenzar lo más pronto con este tema. Muchas gracias, Carla, por las generosas palabras y por la presentación que nos has hecho tanto a Juan Francisco como a mí. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy en este webinar organizado por FEDESEG. Me parece que es un tema
muy importante que hay que analizarlo. Como recordamos, ahora la Corte Constitucional es un actor importante dentro del sistema jurídico ecuatoriano, y esta sentencia, sin lugar a dudas, regula y establece ciertas reglas del juego para las empresas que brindan este tipo de servicios. Es por eso que a continuación vamos a hacer una pequeña presentación que nos va a ayudar a explicar algunos temas relacionados a esta compleja sentencia debido a los efectos de la misma. Por favor, nada más, Carla, ¿me puedes confirmar si puedes ver ahí la presentación? Sí, sí, Emilio, sí, solamente me pónganle en modo presentación para que se pueda ver completo. Y creo que estamos listos. Listo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Me Sí, confirma? perfecto. Sí, perfecto. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, como les habíamos dicho, vamos a abordar un análisis sucinto respecto a la sentencia 7516 y N21, es decir, es una demanda de inconstitucionalidad que ingresó la Corte en el año 2016 y luego se acumuló como otra y fue resuelta finalmente en el año 2021. Algunos aspectos introductorios importantes respecto a esta demanda. Efectivamente, el 31 de octubre de 2016, es decir, apenas unos días después de que la ley entró en vigencia, dos compañías presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de varias disposiciones de la ley orgánica que regula a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que ofertan cobertura de seguros de asistencia médica. Vamos a, ya que es una denominación bastante extensa de la ley, para ser un poco más didácticos en esta presentación, lo vamos a llamar como Ley de Medicina Prepagada. Efectivamente, esta demanda cuestionaba aproximadamente 19 artículos de esta ley que tiene 64 artículos y varias disposiciones generales y transitorias. Varias de estas disposiciones se cuestionaron por la forma, cuyos argumentos de inconstitucionalidad por la forma de la ley fueron desechados posteriormente por la Corte, y por el fondo se demandaron varios artículos que los vamos a discutir a continuación. No es menos importante indicar que un año aproximadamente después, del 19 de junio del 2017, se admitió a trámite una segunda demanda presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha en contra de la disposición general quinta de la Ley de Medicina Prepagada, y por tanto se acumularon los dos procesos ya que tenían algunas identidades respecto al acto cuestionado. Finalmente, la Asociación de Compañías Aseguradoras del Ecuador, ACOSE, presentó argumentos sobre la inconstitucionalidad de la disposición transitoria cuarta de la ley, que en su momento no fue demandada por quienes presentaron las demandas originales. Un segundo nada más. Vamos con esto. Ok, a continuación vamos a relatar brevemente qué disposiciones fueron demandadas, la inconstitucionalidad, pero que la Corte ratificó la constitucionalidad de estas disposiciones. Tenemos el artículo 10, 15, 20, 29, tenemos el artículo 30, numeral 1, 35, numeral 5, disposiciones generales primera y octava, y la disposición transitoria quinta. Insisto, todas estas disposiciones, la Corte Constitucional ratificó su constitucionalidad en esta sentencia. ¿Qué establecían estas normas? Establecían varias reglas en relación a las compañías prestadoras de este tipo de servicios, entre otros, el régimen de solvencia, patrimonio, reservas técnicas y provisiones que deben cumplir estas compañías, la exigencia de cumplir las obligaciones pactadas en los contratos de seguro, la prohibición de exclusiones de grupos vulnerables, regulaciones respecto a los precios que se fijan en los contratos y algunas cláusulas obligatorias que se establecían en los contratos. Asimismo, se demandó la inconstitucionalidad del artículo 17, numeral 4, 23, tercer inciso, el 26.5 y el último inciso, y el artículo 30, numeral 4, que establecen básicamente, entre otras disposiciones, la potestad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de la Autoridad Sanitaria, así como de otros organismos de control, establece toda la ley,
para determinar en los contratos y pólizas tipo y sus anexos condiciones y cláusulas obligatorias de identificar ciertas cláusulas abusivas. También se declaró constitucional la regulación general respecto del idioma, partes contratantes, claridad con la que deben estar redactados los contratos y regulaciones generales respecto a la prestación de quejas y reclamos. Es decir, insisto, la Corte lo que hizo en estos casos es decir que estas disposiciones no violan el texto constitucional ni violan los derechos que habían sido argumentados en su momento en las demandas. También ratificó la constitucionalidad del artículo 37 de la ley que nos habla de la corresponsabilidad civil y administrativa. Esta norma establece, como lo tienen en pantalla, la responsabilidad subsidiaria civil y administrativa de las compañías reguladas por la Ley de Medicina Prepagada respecto a los perjuicios por deficiencias de calidad de prestación de servicios de salud bajo la modalidad cerrada y en lo que corresponda bajo la modalidad mixta, es decir, la compañía de medicina prepagada se hace corresponsable de forma subsidiaria con el prestador de estos servicios en ciertas modalidades de contrato. Esta norma, la Corte la declaró constitucional. Posteriormente tenemos el 42, tercer inciso. Esta norma establece que las decisiones del intendente o de la superintendencia de compañías pueden ser impugnadas efectivamente ante la vía contencioso administrativa siempre y cuando se hubiesen honrado o se hubiesen pagado las obligaciones contractuales materia de la controversia. Esta norma, pese a que a nosotros nos parece que tiene algunos matices que no fueron abordados por la Corte y que en su momento pueden ser discutidos nuevamente, la Corte la declaró constitucional prima facie, indicando que el hecho de pagar para acudir a un reclamo jurisdiccional respecto a una resolución del órgano de control no genera una inconstitucionalidad por parte de la norma. Asimismo, dentro de las sanciones, esto es algo muy importante porque luego hay ciertos matices que la Corte sí declaró inconstitucionales, tenemos que las sanciones por incumplimiento de las compañías, incumplimiento de las disposiciones de la ley, pueden ser o multas o la disolución y liquidación forzosa de las compañías. Esta norma fue impugnada de forma autónoma, de forma genérica, indicando que la disolución y liquidación forzosa de las compañías puede causar una desproporción en la sanción frente a las sanciones. Sin embargo, la Corte estableció que la liquidación, la disolución y liquidación forzosa no es una medida inconstitucional per se, sino atada a ciertas infracciones que luego las analiza la propia Corte posteriormente la sentencia. Entonces, la disolución y liquidación forzosa de las compañías no es institucional, sino lo que es institucional es luego las faltas que se pueden cometer para llegar a este tipo de sanción. Ahora bien, buenos días con todos. ¿Cuáles fueron, en cambio, las normas que se declaró inconstitucionales en esta sentencia por parte de la Corte? Quizás la norma más controversial de esta ley y la que generó mayor conflictividad y cuestionamientos de toda naturaleza, porque era una norma que había sido introducida con una visión poco técnica, fue la disposición general quinta de la ley. ¿Qué establecía la disposición general quinta de la ley? Esencialmente establecía que cuando una persona se atendía en el sistema, en la red pública de salud, es decir, va por los hospitales, clínicas o en general cualquier tipo de dispensario que sea administrado, sea por el Ministerio de Salud o sea por el Sistema de Seguridad Social administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y si esa persona había contratado un plan de medicina prepagada o un seguro de asistencia médica, la atención médica que esta persona debía recibir en el sistema público de salud debía ser reembolsado por parte de la compañía de medicina prepagada o la compañía de seguros. En otras palabras, esta disposición implicaba que para las personas que contratan un plan de medicina prepagada o un seguro de asistencia médica, desde el punto de vista conceptual, le daban lo mismo a la compañía aseguradora que la persona se atienda en una clínica privada o en una clínica pública. Pues de acuerdo con esta disposición, la atención médica, sea que se hubiese dado en una clínica privada o en una clínica pública, tenía que luego ser objeto de un reembolso o de un pago en función de los montos contratados.
Esta disposición fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y quizás la gran mayoría de los focos en la Corte Constitucional se centraron en esa disposición. ¿Cuál fue el análisis o cómo abordó esta problemática la Corte Constitucional? Básicamente, la Corte Constitucional abordó este problema desde el punto de vista de cómo se deben financiar las prestaciones de salud que se brindan, tanto en el sistema público de salud como en el sistema administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, el análisis de la Corte, desde mi punto de vista, pudo haber sido más amplio y quizás pudo haber analizado el concepto del derecho a la salud, que sabemos que es un derecho del buen vivir en la Constitución ecuatoriana, y ver si esta disposición era incompatible. Sin embargo, la Corte abordó el problema desde el punto de vista del financiamiento. Por favor, ¿qué es lo que dijo la Corte? La Corte dice, a ver, el financiamiento de la salud, del sistema público de salud, debe ser un financiamiento, de acuerdo con la Constitución, que debe provenir de ingresos permanentes que constan en el presupuesto general del Estado. Es decir, es en el presupuesto general del Estado donde debe establecerse estos ingresos permanentes que financien el servicio público de salud. Incluso la Corte Constitucional hizo referencia a qué deben entenderse por estos ingresos permanentes, basado ya no en la Constitución, sino en la Ley de Finanzas, de Planificación y Finanzas Públicas. Y dijo, los ingresos permanentes son ingresos que se deben caracterizar por ser continuos, por ser periódicos y por ser previsibles. Y dijo, en virtud de aquello, los ingresos extraordinarios que se pretende establecer a través de la disposición general quinta no cumplen estos requisitos. Claramente no van a ser continuos, claramente no van a ser previsibles, claramente no van a ser periódicos, pues evidentemente parten de una relación contractual entre privados. Por lo tanto, la Corte Constitucional dijo que es incompatible con la forma que se financia el servicio público de salud previsto en la Constitución, el pretender incorporar a ese financiamiento estos ingresos extraordinarios producto de las coberturas de las personas que tienen contratado un plan de medicina prepagada o eventualmente un seguro de asistencia médica. Entonces, primera conclusión importante, la Corte Constitucional estableció que es inconstitucional la disposición general quinta porque se introduce una forma de financiamiento del servicio público de salud que no estaba previsto en la Constitución. Por favor. Por otra parte, hace un análisis de qué sucede en cambio con las instituciones del sistema de seguridad social. Como sabemos, en el Ecuador la seguridad social también es un derecho de buen vivir. Y la seguridad social en el Ecuador está monopolizada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Constitución establece normas que regulan también la seguridad social. Y una de las normas que establece es que el seguro social obligatorio debe cumplir, entre otras contingencias, la enfermedad. Y nuevamente la Corte Constitucional vuelve a hacer un análisis del financiamiento. ¿Y qué nos dice respecto del tema del financiamiento? Nos dice, de acuerdo con la Constitución, todas las prestaciones de seguridad social se deben financiar con los aportes de los trabajadores y de los empleadores, eventualmente de los trabajadores autónomos y finalmente del Estado. Es decir, ¿cómo se financia la seguridad social? Como todos nosotros sabemos, las personas que están en relación de dependencia, mensualmente una parte de su remuneración, 9.35, 9.36%, va al IES, e igualmente el empleador, un 11 y pico % del sueldo que le paga al trabajador, tiene que hacer una aportación al IES. Eso lo dice la Constitución. Además, también la seguridad social ecuatoriana se financia con aportes del Estado y finalmente los trabajadores autónomos también hacen un aporte a la seguridad social. Nuevamente la Corte Constitucional dice, ninguna de estas formas de financiamiento que están expresamente previstas en el artículo 370
61 de la Constitución son compatibles con este financiamiento extraordinario previsto en la disposición general quinta, que claramente tiene como origen una relación contractual entre privados. Sin embargo, la Corte Constitucional, cuando hace el análisis de las instituciones de seguridad social, da un paso más, ¿verdad?, que a mí me parece interesante. ¿Y cuál es el paso que da más? Dice, a ver, una persona que contrata un plan de medicina prepagada o un seguro de asistencia médica, eventualmente paga una prima y está sujeto a una serie de condiciones para obtener la cobertura. Pero la contratación de un plan de asistencia médica, perdón, un seguro de asistencia médica o un plan de medicina prepagada no es incompatible con que esa persona, si es un trabajador dependiente o es un trabajador autónomo, también tenga que hacer un aporte, es decir, un pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De hecho, insisto, cualquier persona que esté en relación de dependencia, parte de su remuneración va al IES mensualmente. Entonces, la Corte dice, no es posible que el sistema de seguridad social ecuatoriano, que ya se nutre de los aportes de las personas, pretenda, cuando brinda una atención médica que se supone que entregue en contraprestación al aporte mensual que realiza el trabajador, no es compatible que también ahora ese sistema de seguridad social pretenda reembolsar, entre comillas, esos gastos a través de una empresa privada que el trabajador ha contratado en ejercicio de su libertad de contratación. Porque esencialmente, y lo dice la Corte, implicaría que un trabajador en esas circunstancias hace un doble pago por una misma cobertura. Y la Corte hace un análisis que es interesante, dice, porque además, si eventualmente la compañía que contrató el trabajador de medicina prepagada o de seguros realice el aporte, eso eventualmente puede tener consecuencias jurídicas también pecuniarias en los costos de los deducibles o en las primas que tiene que pagar en el futuro. Por lo tanto, se estaría vulnerando la Constitución porque el trabajador tiene derecho a esas prestaciones que cubren los contingentes de enfermedad a través de la seguridad social por sus aportes. Y no se le podría imponer una carga adicional por el simple hecho de haber contratado un plan de medicina prepagada o un seguro de asistencia médica, porque inclusive se estaría haciendo una diferenciación inadecuada. Por todas estas razones, esencialmente la Corte Constitucional decide declarar la inconstitucionalidad de la disposición general. Es decir, establece con absoluta claridad que, dadas las disposiciones constitucionales, es incompatible con nuestro texto constitucional el pretender que el sistema público de salud o el sistema de seguridad social, cuando brinda una atención a una persona, pretenda recuperar total o parcialmente los costos de esta atención a través de una empresa privada de medicina prepagada o una empresa de seguros que brindó un seguro de asistencia médica. Y aquí es importante señalar algo más. Como lo señaló Emilio, si bien efectivamente no se había demandado la inconstitucionalidad de la disposición general cuarta, la disposición general cuarta era básicamente una disposición que pretendía darle aplicabilidad a la disposición general quinta. La disposición general cuarta le establecía una obligación a las compañías que financian los servicios de atención integral de salud prepagada o a las compañías de seguros que ofertan seguros de asistencia médica, y decían, tú tienes la necesidad de coordinar, tienes la obligación de coordinar con la Autoridad Sanitaria Nacional el proceso de pagos y de prelación de pagos para las entidades públicas y privadas, inclusive cuando ha habido temas de derivación por parte de la Seguridad Social. La Corte Constitucional, a propósito de un alegato que presentó Acoste, señaló que esta disposición era una disposición conexa con la disposición general quinta y que aun cuando no había sido demandado su inconstitucionalidad, por la conexidad que estaba demostrada, también la declaró inconstitucional a esta disposición. Ok, bueno, siguiendo con el análisis de esta interesante sentencia, la Corte también declaró inconstitucional otros dos artículos, y empecemos hablando del artículo 53, que fue otro artículo muy controversial dentro de la expedición de esta ley, porque recuerden que la Corte declaró que sí es constitucional la disolución y liquidación forzosa de una compañía de seguros como una sanción frente a incumplimientos. El problema es frente a qué tipo de incumplimientos. Y estos están previstos en el 53, que establece estos tres
estas tres faltas muy graves que pueden ocasionar, de conformidad con el último inciso del 53, la disolución y liquidación forzosa de la compañía. Los artículos cuestionados fueron el 1 y el 3, o los que la Corte analizó y los declaró inconstitucionales. ¿Qué nos dice el 1? Es una falta muy grave de las compañías el incumplimiento de las resoluciones en firme emitidas en sede administrativa por el órgano de control, en este caso la superintendencia, que acepten total o parcialmente los reclamos planteados, nada más. Y el 3 nos dice cuando por no cubrir el financiamiento que sea necesario para la atención de la emergencia médica en los términos establecidos en la ley. Respecto del numeral 1, la Corte Constitucional verificó si esta norma vulneraba el principio de proporcionalidad y especialmente el de seguridad jurídica, los derechos a la proporcionalidad y a la seguridad jurídica. En este sentido, la Corte realiza un análisis muy interesante respecto del dictamen 121 OP/21, en el que la Corte mismo indicó que la norma que establece sanciones debe estar redactada en un lenguaje suficientemente claro y específico para que las personas entiendan las consecuencias de sus actos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en el 53.1 que consta en la pantalla en este momento, la ley establecía que una vez que existe un reclamo y la superintendencia lo resuelve y la compañía no cumple, esto acarrea la disolución y liquidación forzosa de la compañía. La pregunta es, ¿qué significa reclamos planteados? Y justamente en el análisis de la Corte se indica que esta amplitud e indeterminación de esta frase permite una aplicación a supuestos desproporcionados a la sanción de disolución y liquidación. Por tanto, la Corte concluye que, dada la ambigüedad que lamentablemente nuestro legislador, no solamente de forma lamentable en este cuerpo normativo, sino en varias otras disposiciones legales que establecen infracciones y sanciones, utiliza este tipo de lenguaje vago o ambiguo, y por tanto la Corte Constitucional estableció que justamente este tipo de lenguaje genera una inseguridad jurídica, se viola el artículo 82, y por tanto en este caso lo declaró inconstitucional al 53 numeral 1. Sin embargo, la Corte, lo cual era evidente, mencionó que la Asamblea Nacional puede volver a regular de forma adecuada esta falta considerada como muy grave. En cuanto al segundo inciso o al tercer inciso del artículo 53, que nos indica que es una falta muy grave no cubrir el financiamiento que sea necesario para la atención de emergencia médica, la Corte Constitucional realiza un análisis que a mí me parece muy interesante. Dice, efectivamente, el no cubrir el financiamiento implica un incumplimiento contractual de la compañía, pero es aún más grave que por este incumplimiento contractual se ordene la disolución y liquidación forzosa de la compañía, con lo cual no solamente se va a incumplir esta obligación contractual, sino todas las obligaciones contractuales, y no solamente respecto al asegurado puntual frente al cual hubo este incumplimiento, sino a todos los asegurados que prestan los servicios de la compañía. Por tanto, el criterio de la Corte es que esta disposición es desproporcionada respecto a que la sanción es desproporcionada respecto a la infracción, y por tanto concluyó que el artículo 3 el numeral 3 del artículo 53 de la ley vulnera el principio o la garantía de proporcionalidad de las sanciones, y por tanto lo expulsó del ordenamiento jurídico declarándolo inconstitucional. Finalmente, la última disposición que la Corte Constitucional analiza es este tan polémico artículo 55, que establecía una responsabilidad solidaria de los propietarios, administradores o representantes legales de las compañías reguladas por la ley de medicina prepagada por el pago de multas por faltas administrativas. Lamentablemente, nuestro legislador en los últimos años, de forma recurrente, ha intentado hacer solidarios a los administradores o a los accionistas de las compañías frente a las obligaciones que tienen las compañías como tal, desnaturalizando justamente la razón de ser de una compañía que justamente limita las responsabilidades tanto de administradores como de accionistas. En este sentido, la Corte estableció que esta disposición será constitucional siempre y cuando le preceda una sentencia o decisión ejecutoriada emitida dentro de una acción de devenamiento societario, lo cual es evidente, o dentro de un proceso jurisdiccional alternativo que permita corregir el abuso de derecho.
Por tanto, la Corte estableció, y esto es un tema muy interesante, un ejercicio que a mí nuevamente me llama la atención que la Corte lo tenga, sin embargo lo que hace en este caso de manera adecuada, y es la constitucionalidad condicionada de la norma. ¿Condicionada a qué? A esta interpretación. Entonces, la Corte no expulsó del ordenamiento jurídico al artículo 55, sino que lo permite seguir en vigencia siempre y cuando se interprete que efectivamente los administradores o accionistas son solidariamente responsables con la compañía, siempre y cuando se siga el procedimiento de revelamiento del velo societario. Ahora bien, creo que la pregunta que nos surge a todos frente a esta sentencia es ¿cómo se deben aplicar estas decisiones en el tiempo? ¿Por qué razón? Porque como tenemos conocimiento, esta ley y estos articulados que fueron demandados en constitucionalidad fueron expedidos en el año 2016. Sin embargo, la sentencia de la Corte fue expedida en el año 2021. Es decir, esta ley estuvo en vigencia algo más de 4 años. Y la pregunta lógica y elemental es, ¿qué ocurre, sobre todo a propósito de la disposición general quinta, que es el corazón de esta sentencia y el corazón de la demanda? ¿Qué ocurre con aquellas prestaciones que el Sistema Público de Salud o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su infraestructura de salud, otorgó a aquellas personas que efectivamente habían contratado un plan de medicina prepagada o un seguro de asistencia médica? Es decir, las compañías privadas tienen que pagar las prestaciones de ese periodo de tiempo. Y la duda surge porque en la sentencia, en su parte resolutiva, expresamente se señala que la declaratoria va a tener efectivamente efectos hacia el futuro. Por favor, regrese. Ahí, por favor. Dice, esta declaratoria tendrá efectos generales hacia el futuro a partir de la publicación en registro oficial. Es decir, un primer análisis, o quizás un análisis un tanto superficial, nos diría, oigan, efectivamente, la sentencia se dictó en el año 2021, por lo tanto, de ahora en adelante no debe realizarse el pago, pero sí tiene que realizarse el pago por el periodo anterior. Sin embargo, eso no necesariamente es así, o al menos no debería ser así por las siguientes razones. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la ley que desarrolla el control de constitucionalidad y las garantías jurisdiccionales que están previstas en la Constitución, en su artículo 96 nos habla de cuáles son los efectos del control de constitucionalidad. Como lo mencionó Emilio, esta es una sentencia que se dicta a propósito de una demanda de inconstitucionalidad de una norma, en la cual se pide que la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad de la misma. Es decir, que la Corte verifique si la norma es o no es compatible con la Constitución. La ley nos dice cuáles son los efectos de este control de constitucionalidad. Y la primera regla que establece la Constitución, perdón, la Ley Orgánica de Garantías es que ninguna autoridad no hace una distinción entre autoridad jurisdiccional o autoridad administrativa. Por lo tanto, donde el legislador no distingue, no le será lícito al intérprete hacerlo. Y en tal virtud, cuando habla de que ninguna autoridad, nosotros entendemos que esto va dirigido a ninguna autoridad pública, administrativa o jurisdiccional, puede aplicar el contenido de una disposición jurídica que ha sido declarada inconstitucional por razones de fondo, como es este caso, porque aquí no se declaró la inconstitucionalidad por temas de procedimiento, sino por temas de fondo, de contenido, mientras subsiste el fundamento de la sentencia. ¿Qué implica esto mientras subsiste el fundamento de la sentencia? Mientras no se modifique la Constitución. Si el día de mañana se modifica la Constitución, evidentemente las disposiciones contra las cuales se contrastó la decisión seguramente ya no estarán vigentes o se habrán modificado y por lo tanto deberíamos volver a hacer un análisis de constitucionalidad de esta norma. Pero es claro que al día de hoy ninguna autoridad pública puede invocar o puede aplicar estas disposiciones jurídicas mientras el texto de la Constitución se mantenga. Y entonces la pregunta que surgirá será, pero Juan Francisco,
El tema es, ¿qué sucede si el día de mañana llegan donde una empresa de medicina prepagada, donde una empresa de seguros y te dicen, oye, yo no te voy a cobrar en virtud de la disposición general quinta las prestaciones que a tus clientes les dimos en el sistema público a partir del año 2021, pero sí las del 2017, 2018, 2019. E inclusive, como estamos hablando de entidades públicas, pretenden iniciar una coactiva. Parecería que si la sentencia expresamente dijo que tiene efectos hacia el futuro, pues esa actuación sería completamente válida. Sin embargo, no es esa la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. De hecho, hay una sentencia que se dicta en el año 2020, ¿no es cierto?, a propósito de una acción extraordinaria de protección que se cuestionaba la aplicación de normas que habían sido declaradas inconstitucionales y en las cuales los jueces habían aplicado esas normas porque dijeron que cuando se produjeron los hechos, esas normas todavía no habían sido declaradas inconstitucionales. Es decir, en este caso específico que analizó la Corte, cuando se produjo los hechos fácticos, cuando se produjeron los hechos que dieron lugar al juicio, la norma todavía no ha sido declarada inconstitucional. Y inclusive durante la primera instancia, la norma no había sido declarada inconstitucional. Sin embargo, cuando el juicio ya llegó a segunda instancia y a casación, la norma ya había sido declarada inconstitucional. Sin embargo, los jueces decidieron aplicarla porque cuando se produjeron los hechos, todavía no había sido declarada. ¿Qué dijo la Corte? Miren lo que dice. A la época de dictada la sentencia de segunda instancia y de la sentencia de casación, ya se había emitido la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 257 del Código Civil e incluso se encontraba publicada en el registro oficial, teniendo por tanto la presunción de conocimiento que dicha publicación comporta. Por lo cual, a fin de no incurrir en la prohibición expresa del artículo 96.1, recordemos lo que decía el 96.1, ninguna autoridad puede aplicar normas que hayan sido declaradas inconstitucionales. Los jueces provinciales y nacionales, es decir, los de segunda instancia de Corte Nacional, estaban impedidos de aplicar una disposición ya expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de hoy, estamos hablando 1 de febrero del 2023, los funcionarios administrativos, incluidos los jueces de coactivas, que son funcionarios administrativos recaudadores, están impedidos de aplicar la disposición general quinta. Y por lo tanto, aún cuando se trate de prestaciones otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad que se produjo en el año 2021, esos no podrían sustentar un proceso coactivo o un proceso de cobro basada en esa disposición general quinta en virtud de lo que establece el 96.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en virtud de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si a pesar de aquello lo hace? Es importante, sí, es importante señalar que en este contexto hay algo que se llama la modulación de los efectos de la sentencia. Sí, y efectivamente, y como lo hemos visto de forma muy reciente, recordemos que la Corte Constitucional, a través de un auto de verificación de cumplimiento de sentencia, moduló recientemente la sentencia relacionada al tema del Consejo de Protección Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. Efectivamente, en esa decisión, la Corte ratifica lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Básicamente, como ustedes muy bien conocen, las decisiones jurisdiccionales generalmente son inmutables, no pueden variar ni cambiar en el tiempo. Sin embargo, hay una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias en materia de garantías jurisdiccionales y que está expresamente previsto en el 21 de esta ley, que indica que efectivamente durante la fase de ejecución, durante la fase de cumplimiento de la sentencia, si la jueza o juez, o en este caso, la Corte Constitucional verifica que las medidas de reparación o las medidas de su decisión no son suficientemente claras, se pueden modificar dichas medidas a través de autos de verificación. La Corte Constitucional lo ha hecho en dictámenes justamente de estados de excepción, también en control abstracto, así como en garantías jurisdiccionales.
De esta forma, también el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional establece en el artículo 39 la modulación de sentencias y dictámenes y establece que efectivamente se pueden regular en tiempo, en materia y en espacio sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos y la supremacía constitucional. ¿Qué vamos con todo esto? Que si el día de mañana se pretende realizar los cobros que explicaba Juan Francisco por parte de un juez de Cortivas o por parte de cualquier autoridad, o se pretende aplicar al día de hoy las normas que han sido inconstitucionales, así sea respecto de situaciones pasadas, se puede pedir incluso la misma Corte Constitucional que a través de un auto de verificación de cumplimiento de su decisión, se prohíbe expresamente a las autoridades continuar con estos procesos que estarían reñidos no solo a la ley, sino a la Constitución y por ende esto les generaría graves afectaciones a los derechos de las compañías o de los usuarios, en este caso de estos servicios. Por tanto, y para ir concluyendo con esta presentación, ¿cuáles son los elementos que constan en la decisión que han sido explicados de forma breve en esta presentación? Efectivamente, la Corte, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió aceptar parcialmente, porque recordemos que se demandaron más de 18 disposiciones normativas de este cuerpo legal, aceptar parcialmente la acción pública de constitucionalidad presentada por Humana y por Ecosanitas, aceptar la acción pública de constitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados, declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la disposición general quinta de la ley por transgredir los preceptos constitucionales que ya los hemos analizado, declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la disposición general cuarta de la ley, también por los elementos que lo hemos analizado, declarar la inconstitucionalidad por el fondo del numeral 1 del artículo 53 de la ley, por sobre todo violar el derecho a la seguridad jurídica. Así también tenemos declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo, del numeral 3 del artículo 53, por una desproporción o por violar la proporcionalidad que deben contener las sanciones versus las infracciones, y lo que les habíamos comentado que es interesante, que declaró la constitucionalidad condicionada del 55, siempre y cuando la interpretación sea que para hacer solidarios a los propietarios, administradores o representantes legales de las compañías, se debe seguir el procedimiento de develamiento societario, así lo estableció la Corte. Y finalmente, algo muy importante y relevante de esta sentencia son los efectos temporales de la misma que fueron explicados con amplitud por Juan Francisco. Eso es la presentación, Carla. Les agradecemos mucho por su tiempo y quedamos atentos a cualquier inquietud que pueda surgir en relación a este tema. Muchísimas gracias, Emilio, Juan Francisco, por la presentación bastante clara, muy completa sobre este tema. Yo voy a dar paso en este momento a las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos algunas, si me dan un minutito para irles pasando las preguntas. Miren, a ver, una primera pregunta que tenemos sobre este tema es, dada la explicación que hizo Juan Francisco sobre los efectos de la sentencia, que si bien aplican desde el momento en el que se expide la sentencia en el futuro, ¿qué pasa con los cobros de los reembolsos de la EREPIS que se generaron desde el 2016 hasta el 2021? Tenemos una primera pregunta que dice, ¿debemos dar de baja, podemos dar de baja esas reservas, esas provisiones que se generaron por esos reembolsos, por ese periodo de tiempo? ¿Es prudente? ¿Lo debemos hacer o no lo deberíamos hacer? Porque, claro, nosotros tenemos por lo pronto hechos esas provisiones, o hay que esperar a que nos hagan ese proceso de posible, hasta incluso coactiva, y sería un proceso ya individual para poder hacer eso que explicaba Juan Francisco en la presentación, de explicar que no necesariamente se debe interpretar que no tiene efectos como retroactivos la sentencia. No sé si lo estoy explicando bien, pero más o menos es la idea de la pregunta. A ver, eso es una pregunta muy interesante y creo que habría que analizar algunas circunstancias. Si es que ya se ha iniciado un proceso de cobro o algún requerimiento de cobro, yo personalmente creo que es prudente mantener las provisiones, ¿ya?
Creo que hay argumentos suficientes para evitar que ese procedimiento de cobro prospere. Creo que jurídicamente hay varias herramientas que podría iniciar la empresa para que ese proceso de cobro ya iniciado no prospere y sea rechazado, pero creo que por una norma de prudencia contable, más allá de que no es mi especialidad el tema ya de registros contables, creo que debería mantenerse la provisión. Si es que el proceso de cobro no ha iniciado, jurídicamente hablando, no debería mantenerse o no debería haber una provisión, por cuanto, según el artículo 96, numeral 1 de la Ley Orgánica y según la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, una vez que la norma ha sido declarada inconstitucional, no importa cuándo se produjo la situación fáctica, ninguna autoridad, ni administrativa ni jurisdiccional, requeriría o puede aplicar la norma declarada inconstitucional para sustentar un proceso. Obviamente creo que sería un tema muy interesante de hablarlo con las áreas financieras de cada empresa, probablemente para dar de baja una provisión que se hizo en su momento a propósito de una disposición, se requeriría al menos de un informe jurídico en el cual se sustente el porqué, pero me parece que habría que ver caso por caso. Y sí, y algo que es interesante también de esa pregunta, ¿esto se va a tener que realizar de forma individual o en forma conjunta? A ver, si es que se inicia, por ejemplo, un proceso coactivo a las empresas, necesariamente la discusión se va a tornar individual. Otra alternativa, ¿no es cierto?, es presentar, como decía Emilio, activar la fase de seguimiento de las decisiones de la Corte Constitucional y procurar que la Corte Constitucional emita una decisión que general y que pueda ser aplicable a todas las compañías. Sin embargo, obviamente hay que evaluar, inclusive en momentos políticos, aunque lo diga, de cuándo debería ser interesante promover eso ante la Corte Constitucional. Primero, por los tiempos que se demora la Corte Constitucional y tener mucho cuidado con cuál es el criterio de la Corte, porque algo que es importante que ustedes sepan y que muchos de ustedes lo conocen es que cuando esta sentencia se dictó, también hubo 2 votos salvados. Hubo 2 jueces en su momento que no estuvieron de acuerdo con esta decisión, con la mayoría de la Corte Constitucional, y que decían que la Constitución debe interpretarse con un contenido ideológico más inclusivo hacia la colectividad, y que está bien que las empresas privadas de una u otra manera subsidien o aporten al sistema público de salud. Entonces, yo personalmente sería prudente en ese sentido, trataría de darle un tratamiento individual y creo que hay argumentos fuertes para sostener que ese cobro no puede realizarse. Gracias, Juan Francisco Emilio. Tengo otra pregunta que nos hacen sobre el tema de en qué efecto o cómo quedaría la norma de relacionamiento que expide Ministerio de Salud Pública, que tenía, digamos, vigencia o efectos en virtud de la disposición general cuarta que quedó derogada de forma conexa por efectos de la inconstitucionalidad de la quinta. Verán, la norma de relacionamiento que expidió el Ministerio de Salud Pública te explicaba qué seguro debías aplicar primero, ¿no es cierto? Si llegabas, por ejemplo, primero es el SPAD, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, ¿no? Primero el SPAD, después tenías que utilizar el seguro privado y después el seguro ya sea el IES o el seguro de defensa, si quieres de ISFA, ISPOL, etcétera, y así, ¿no? Hasta llegar al público. La pregunta de una de nuestras asistentes es, ¿cómo quedaría básicamente esta norma de relacionamiento si es que ya se decretó la inconstitucionalidad de la disposición cuarta que elimina el tema de la coordinación de los beneficios y esta disposición quinta? ¿Cómo quedaría o en qué lugar quedaría el uso del seguro privado si es que ya no existe la obligación de que se utilice primero el nuestro versus el del IES, por ejemplo? Sí, Carla, efectivamente conocemos de esa disposición, entiendo que es un acuerdo ministerial que estableció esta prelación que existía entre el seguro privado y el servicio público de salud. Sin embargo, esa prelación estaba fundamentada en la disposición general quinta y cuarta de la ley que fueron declaradas inconstitucionales. Y al ser el origen de esas disposiciones, la motivación de esas decisiones, de este acuerdo ministerial, estas disposiciones cuarta y quinta, que ya han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, que ya dejaron de existir,
lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, que este acuerdo ministerial ya pierde eficacia, sigue vigente, puede seguir vigente, pero ya perdió su eficacia. Pues este acuerdo lo que regulaba es una disposición normativa que ya dejó de existir, una ley que ya dejó de existir, reglamentaba esta ley y por tanto ya perdió eficacia, así que no debería ser aplicado por el ministerio o por ninguna autoridad. Gracias, Emilia. Tengo otra pregunta. En procesos en los que ingresa la Contraloría General del Estado por ser cobros de entidades del Estado, que no actuaron, se obliga a mantener estos registros al menos por 7 años, como en los procesos que la Contraloría puede actuar. Pero las compañías solo deben mantener las reservas por 3 años, de acuerdo al Código de Comercio. ¿Cómo se podría compaginar? Si es que la Contraloría podría hacer una verificación de que se hayan hecho o no se hayan hecho efectivamente estos cobros o sea, que digamos, mientras estuvo vigente la ley de medicina prepagada por estos años. ¿Podría haber algún proceso todavía, pese a que nosotros las compañías de seguros tenemos que mantener las reservas por 3 años, pero la Contraloría podría hacer procesos de verificación hasta por 7? A ver, sí, efectivamente, los procesos de auditoría y de control de la Contraloría caducan en 7 años de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ¿cierto? Si eventualmente la Contraloría realiza un examen especial a este tema, el temor que yo imagino que se refleja en la pregunta es ¿qué pasa si la Contraloría me dice, oye, tú debiste haberle pagado al Ministerio de Salud o tú le debiste haber pagado al IES por estas prestaciones? Nuevamente, en ese sentido, creo que es importante tener claro lo que dice el 96.1 de la Ley Orgánica. Dice que ninguna autoridad puede aplicar esas disposiciones. El auditor, el equipo de auditoría de la Contraloría que pretenda hacer esa observación, estaría basado su observación en una disposición que ha sido declarada inconstitucional y, desde mi punto de vista, la posición de la compañía debería ser, miren, en virtud del 96.1, usted ya no me puede exigir provisiones o no me puede usted exigir ningún tipo de pago o cuestionarme el no pago por valores que están basados en una norma que fue declarada inconstitucional. No sé qué tan fácil ya sea en la práctica que el equipo de auditoría comprenda esta alegación, pero es una alegación que tiene un fundamento jurídico bastante claro. Y les debo ser muy honesto, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto del 96.1 no es algo que inclusive a nosotros nos ha dejado de llamar la atención porque pone en entredicho la teoría tradicional de los efectos en el tiempo de las decisiones. Esa es la realidad. Pero la línea jurisprudencial que maneja la Corte, y yo diría que es una línea bastante sólida, es que el momento en el cual se declara la inconstitucionalidad de una norma, ninguna autoridad puede aplicar esa norma sin importar cuándo se produjeron los hechos de aplicación. Entonces, creo que eso se aplica para estos cuestionamientos relacionados con el tema de la Contraloría, relacionados con eventuales acciones de cobro, pero hay que ser honestos. Nada extraño va a ser que estos sean temas que deban judicializarse, porque en algún momento, ¿cuál es sobre todo el temor que creo que podría activar esto? Que el día de mañana, por ejemplo, se haga una auditoría, por ejemplo, al IES, y dentro de las recomendaciones de la Contraloría se establezca que tiene que iniciarse la recaudación. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que las recomendaciones de auditoría son obligatorias. Seguramente automáticamente en ese momento se van a activar los procesos correctivos por parte de estas entidades basados en una recomendación de la Contraloría. Pero ahí nuevamente la defensa tendrá que esgrimirse a partir del 96.1 y la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Lamentablemente es una defensa individual, jurídicamente, insisto, creo que hay un argumento fuerte, pero mal podríamos decir eso no va a ocurrir en ningún sentido, porque sabemos cómo funcionan las instituciones públicas, sabemos cómo funciona la Contraloría, y yo tengo claro que potencialmente hay controversias para las compañías privadas. Exacto. Las siguientes 2 preguntas van un poco juntas. Nos dicen, en cuanto a la disposición general 4, declarada inconstitucional y que contemplaba la prelación de pagos, ya lo comentamos antes también, dentro del sistema de salud, entendería entonces que primero se agota la cobertura privada del usuario y luego la cobertura pública. En teoría, este proceso de prelación ya no existiría. ¿Podría un usuario prácticamente decidir qué cobertura de salud desea agotar primero, ya sea la pública o la privada? Y esto se trata básicamente con la siguiente pregunta.
que nos dice un usuario. En el IES, a los prestadores hospitalarios nos indican que debemos aplicar primero el seguro privado. ¿Cómo actuar o responder al IES en base a esta sentencia? Porque Claro. realmente hay un choque, ¿no? Entre lo que ya determinó la Corte y pese a lo que está pasando en la realidad. De acuerdo, Carla. Efectivamente, las dos preguntas van de la mano y algo que hay que entender es que esa prelación nació a partir de esta ley. Más allá de la práctica que se realice en las decisiones públicas, la prelación desde el punto de vista legal y exigible nació a partir de la disposición general quinta y cuarta de esta ley, que ya han sido declaradas inconstitucionales. Así que esa prelación dejó de existir. ¿Y a qué va esto desde el punto de vista práctico? Que, por ejemplo, y me pongo un poco como ejemplo, si es que yo tengo un seguro privado, yo puedo optar por irme o al IES, porque yo tengo una afiliación al Seguro Social, o al Ministerio de Salud, a un hospital público. También puedo irme al hospital privado que me dé cobertura a mi póliza de seguro. Es decir, ya esa discrecionalidad del asegurado de acudir a un sistema público o a un sistema privado, ya quedó plenamente facultado el asegurado de optar por cualquiera de las opciones que él crea convenientes. Y respecto al segundo tema, de que efectivamente en hospitales tal vez estén ocupando la práctica, porque eso ya no es un tema legal, sino es una práctica de que le empiezan a descontar del seguro privado, del seguro público, etcétera. Eso la verdad es que es una práctica que debería ser erradicada porque nació esa situación a partir de unas disposiciones legales que ya han sido declaradas inconstitucionales. Y creo que es algo muy importante de decirlo. La Corte no dijo que eran ilegales ni que eran inconvenientes. Dijo que estas disposiciones eran inconstitucionales por violar varias disposiciones, como bien lo comentó Juan Francisco, si bien no entra en el tema del derecho a la salud, que hubiese sido muy interesante que la Corte lo aborde, dijo que eran inconstitucionales y por tanto esa práctica debería también en una actuación inconstitucional de los funcionarios que se encuentran realizando. Insisto, yo sé que hay mucho temor quizás de Contraloría, de las máximas autoridades de las instituciones, pero sí es un tema de socializar la decisión que la Corte tomó respecto de estas normas. Y de hecho, quizás la mejor alternativa para evitar esta práctica sería que de una u otra forma estos requerimientos o estas disposiciones de las autoridades puedan ser puestos por la Corte Constitucional, por conocimiento de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional puede activar su fase de seguimiento. Y parte de ese seguimiento debería ser que la Corte evalúe si se está cumpliendo su sentencia en lo relacionado a la inconstitucionalidad de la disposición general cuarta. Si uno revisa la sentencia de la Corte Constitucional, parece lo lógico que es el usuario el que debería tener la última palabra. Finalmente, el usuario es quien hace la aportación a la seguridad social y finalmente el usuario que en ejercicio de su derecho a la libertad de contratación decidió contratar una asistencia, un seguro de asistencia médica o un plan de medicina prepagada. Lo lógico sería decirle, mire Corte Constitucional, a pesar de su decisión, esta es la realidad. Desde nuestro punto de vista hay un incumplimiento para que la Corte module la decisión y yo creo que la Corte podría estar direccionada a señalar que efectivamente es el usuario quien tiene la última palabra. O por último, decir que la regla será que primero sea el seguro privado y luego el público, salvo que el usuario diga lo contrario. O sea, creo que deberíamos procurar a que haya un pronunciamiento en ese sentido de la Corte Constitucional a propósito de una modulación y una fase de seguimiento de sus sentencias. Muy bien. Sí, tenemos varias preguntas igual, un poco en ese sentido. Por ejemplo, si es un hospital, no puede aplicar el crédito del IES si el paciente tiene un seguro privado, por ejemplo. No, o sea, ahí todavía yo creo que esa pregunta tienen ustedes que aplicar ahí todavía la norma tendrían que aplicar la norma de relacionamiento, pero ya no pueden, digamos, usar primero el seguro privado, ya no. Ahí entendería que ya no, ahí ya queda a discreción del asegurado. O sea, el usuario debería tener la última palabra en ese sentido. Y porque cuando uno ve el razonamiento que hace la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dice la Corte? Dice, a ver, el usuario ya aporta al IES.
¿cierto? Y por lo tanto hace un pago. Y a cambio de eso, tiene el derecho a recibir una contraprestación en caso de un contingente de salud. O sea, ese es el análisis. Por otro lado, el usuario también paga una prima y a cambio de eso tiene el derecho a recibir determinados servicios. No puede ser posible que se activen los dos porque eventualmente, sobre todo en el caso de la relación privada, si el día de mañana el IES le regresa a ver a la compañía aseguradora o la compañía que presta servicios de medicina prepagada, probablemente eso va a afectar sus condiciones contractuales. Eso es el razonamiento. Si uno sigue ese hilo conductor de ese razonamiento, parece lo lógico, es que el usuario es quien tiene que decidirlo. Lamentablemente, la Corte Constitucional no llega a ese pronunciamiento de forma expreso. Sí se lo podría conducir a la Corte a que llegue ese pronunciamiento en una eventual fase de seguimiento. ¿Cuál creo que es el tema? Que muchas de las autoridades actualmente públicas de una u otra forma utilizan ese silencio de la Corte que no llegó a ser tan explícito para mantener lo que les conviene. Y obviamente, mientras no se promueva un pronunciamiento general, es probable que la arbitrariedad siga primando, porque finalmente te dicen, mira, yo tengo vigente este acuerdo ministerial que no ha sido expresamente declarado por la Corte, yo lo voy a aplicar y me importa poco los argumentos jurídicos que hay detrás. Esa es la realidad. Bueno, tenemos muchísimas preguntas más, sin embargo, lamentablemente por temas de tiempo, como ustedes saben, este es un espacio que a veces como estos temas nos quedan cortos, nuestros expositores tienen audiencias, temas así que ya no los podemos retener más tiempo. Sin embargo, les agradecemos muchísimo a todos los asistentes que nos han acompañado en esta mañana y quiero agradecer de manera muy especial a Emilio y a Juan Francisco por dedicarnos con tanta atención, con tanto detalle, a explicarnos este tema que, como vemos, pese a que la sentencia ya tiene algún tiempo, sigue siendo un tema complejo de entenderlo, de aplicarlo. Entonces, bueno, creo que seguimos en la tarea de seguir asimilando este tema. Nosotros desde FEDESEG nos comprometemos a seguir divulgando esto, de seguirlo hablando, procesándolo y acompañándoles a todos los que hacemos parte de este sistema y a nuestras autoridades para que podamos seguir aplicando esto de la forma más adecuada y correcta. Y nada, nuevamente yo le agradezco muchísimo a Juan Francisco y a Emilio, que siempre nos están apoyando en los temas constitucionales desde la Federación, y a todas nuestras empresas afiliadas, y a todos ustedes muchísimas gracias, que tengan un gran día y un comienzo de mes excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Carla, a ti y siempre las órdenes. Gracias a todos. Muchas gracias a FEDESEG. Hasta luego. Chao, chao.